adoramos, te bendecimos, te exaltamos, oh Rey. Nadie como tú, Señor, nadie como tú. Eres digno, 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 eres tú, oh Rey. Bendito seas. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si tomamos nuestro asiento? Que el Señor le bendiga. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Gloria a Dios. Qué lindo que es poder compartir juntos, adorar juntos al Señor y ver todo lo que el Señor está haciendo en este tiempo en nuestras vidas y en nosotros como iglesia. Así que estamos felices. ¿Usted está feliz? ¿Sí? ¿Está contento? ¿Está contenta? Amén. Esperamos cosas grandes del Señor. Y a medida que va pasando el tiempo, el Señor se va revelando cada vez más. Mientras más profundo vamos, más el Señor está mostrando su gloria. Estamos en un mes especial. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que estamos en un mes especial? ¿Sí? ¿Por qué? No me diga si viene el Mundial porque es el mes que viene. Falta todavía. Estamos en un mes especial porque estamos estudiando un libro muy especial de la Biblia y que es el libro de Primera y Segunda de Samuel. Pastor Naldo nos estuvo comentando, al menos yo vine el domingo a la mañana, el domingo pasado, que este libro es un libro que se escribió de un solo saque, ¿no? Como uno puede decir, y después se dividió en dos. Por eso hoy tenemos Primera y Segunda de Samuel, y hoy vamos a estar meditando la palabra de Dios en Segunda de Samuel, el capítulo 6 y el versículo 1. Puede buscarlo. Mi título en esta noche es un invitado de lujo. ¿Alguna vez lo han invitado a algún lado y le han dicho esto? ¿Vos sos un invitado de lujo? Pero no, uno por ahí cuando recibe a alguien que admira, que quiere mucho. Sí, hoy en mi casa he tenido un invitado de lujo. Y hoy vamos a meditar aquí en la palabra de Dios acerca de alguien tan especial que visitó la vida de una persona y que su vida cambió para siempre. Su vida fue transformada para siempre e impactada. Así que vamos a ver en el capítulo 6, versículo 1, ¿y qué le parece si oramos en esta tarde por su palabra para que el Señor pueda hablar, ministrar a nuestro corazón y aún corregir todas aquellas cosas que Él quiera corregir de nosotros? Porque se trata de esto. Venimos a buscar a Dios, venimos a adorarle, pero también a decirle, Señor, hacé la obra en mi vida, trabajá en mi corazón, transformá lo que tengas que transformar. Y Él lo quiere hacer a través de su palabra y a través de su espíritu en nuestras vidas. Amén. Señor, te bendecimos, te damos gracias por esta tarde en la que podemos compartir juntos como iglesia. Gracias por este día domingo. Señor, gracias porque estamos culminando prácticamente este día aquí en la iglesia, Señor, adorándote, compartiendo con los hermanos y aún recibiendo tu palabra. En esta tarde la recibimos con expectativa, Señor, con ansia, con hambre, Señor, de recibir todo lo que viene de ti, Señor, en el nombre de Jesús. En este momento oramos para que puedas hablar a nuestro corazón y puedas, Señor, seguir moldeando nuestras vidas de tal manera que cada día podamos parecernos más a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dice el capítulo 6, versículo 1, David lleva el arca a Jerusalén. Una vez más David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió a Zabalá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor, todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Agío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son del arpa, liras, panderetas, citros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron,
Pero Usa, extendiendo la mano, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gat. Y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-edom y a toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Hasta aquí vamos a leer en esta tarde. Qué tremenda palabra que acabamos de leer. Y esto es lo lindo que tiene el Antiguo Testamento, estas historias tremendas y que nos dejan una gran enseñanza en esta tarde a nosotros. Así que esté atento. Vemos aquí, en este pasaje que hemos leído, que el tema principal es el arca. Es el arca, ¿no? Esto estamos de acuerdo, ¿no? Y para ver cómo venía la mano en ese tiempo, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, David estaba reinando sobre Judá, ya Saúl había muerto, ya los hijos también de Saúl habían muerto, quedaba uno y que él estaba reinando sobre Jerusalén. Pero ¿qué pasa? En un momento, en una guerra civil, este fallece y la gente de todo Israel claman para que David sea el rey sobre todo Israel. Entonces David, después de dar tantas vueltas entre que estaba Saúl y que lo habían ungido y que todavía no era rey, pero ya estaba ahí, que esto, que el otro, bueno, Dios lo levanta para que sea rey delante de todo Israel. Entonces David dice, bueno, hay que poner las cosas en su lugar. Porque David era una persona que amaba a Dios. David era una persona apasionada por el Señor. Y veía que las cosas en Israel no estaban viniendo como tenía que ser. Porque ya dice que en los tiempos de Saúl el arca había sido como olvidada. Y esto es símbolo de que todo el pueblo de Dios se había como olvidado del Señor, ya ni consultaban a Dios. Entonces había que poner las cosas en su lugar. Entonces David, ¿qué hace? Bueno, muchachos, tenemos que unirnos, se tiene que unir esta nación y tenemos que ir a buscar el arca del pacto. ¿Usted sabe lo que era el arca del pacto? ¿Sabe que el arca del pacto, la cual Dios le manda a Moisés a hacer, que se hizo con cosas específicas que Dios había dicho, que era de madera y recubierta toda de oro, y tenía cosas importantes ahí adentro. Tenía cosas importantes. ¿Y saben qué? Para ver, el arca, por ejemplo, era el cofre del pacto que simbolizaba la presencia de Dios. Si el arca no estaba ahí, la presencia de Dios no estaba. Era así. Entonces, simbolizaba la presencia de Dios. Era un cofre de oro y madera y medía aproximadamente un poquito más de 1 metro de largo por medio de alto. En ella se guardaban cosas importantes, ahí había historia, ahí había elementos importantes del pueblo de Dios que tenían que ver con el pacto que Dios había hecho con ellos en el monte Sinaí. ¿Sabe lo que había ahí adentro? Había artículos sagrados. Estaba la vara con la que Moisés y todo el pueblo había pasado por el mar y demás. Y esto simbolizaba nada más ni nada menos que la autoridad de Dios. Dentro de ese arca estaban las 2 piedras
las piedras que eran los 10 mandamientos y que simbolizaban también la palabra de Dios. También había como una jarra, como un elemento de oro donde ahí adentro estaba el maná, que simbolizaba el pan de vida, ¿no? Y todo esto también, dígame si no, se relaciona también con el Señor Jesucristo, ¿no? Yo estaba leyendo un poco que dice que, bueno, este arca estaba hecha de madera, estaba hecha de oro y demás, de distintos elementos, y tienen que ver con el Señor Jesucristo, porque nosotros sabemos que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y este arca, a pesar de ser de distintos materiales, era una sola cosa, ¿no? Jesús es Dios. Y ese arca, que contenía el maná, que contenía las piedras, que contenía la vara, tenía los 2 querubines allí en la tapa arriba, ¿no? De oro en cada extremo. Y en cada esquina inferior, o sea, abajo, tenía sobre las patas un anillo fundido de oro en las que se insertaron 2 largas varas de acacia revestidas de oro a fin de transportarla. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, ¿no? Más precisamente en el capítulo 25. Es decir que este arca, este cofre, ¿no? Que tenía todo eso ahí adentro, tenía 2 barras para lo cual trasladar este arca, se utilizaba en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda cuando estaba los atrios, que era donde, bueno, se hacían los sacrificios? Después pasabas al lugar santo, que era donde, bueno, ahí estaban los sacerdotes, y estaba el candelero, y estaba el pan y todo. Y una vez al año, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo, que era donde estaba el arca. Y allí estaba la presencia de Dios, y sucedían cosas tremendas. Y una vez al año, el sumo sacerdote vertía la sangre del sacrificio, ¿para qué? Para perdón de pecados, ¿no? Entonces, dígame si no era importante que el pueblo de Dios, que Israel pueda recuperar la presencia de Dios. Entonces, David dice, tenemos que ir a buscarla. ¿Dónde está? Bueno, vos sabés, David, que quedó allá en la casa de Abinadab, porque anteriormente los filisteos se habían robado el arca. Le habían robado el arca, porque Israel había cometido el error de utilizar el arca como un amuleto ahí medio de suerte, ¿viste? Entonces vamos a ponerla ahí adelante y vas a ver que vamos a vencer a todos. Y dice que en un momento los filisteos, sus enemigos, le robaron el arca, pero ¿qué sucedió? Dios empezó a obrar y empezó a actuar. Y esto lindo que los filisteos estaban contentos por haberle robado el arca, empezaron a ocurrirle toda clase de males. A tal punto que los filisteos dijeron, devolvamos el arca, que se las tome de acá porque no la queremos acá, ¿no? Entonces dice que la devolvieron, ellos la pusieron en 2 bueyes, en un carro nuevo, y la devuelven, y ahí el arca llega a la casa de Abinadab. Entonces David tenía que ir a buscarla, y juntó todas sus tropas, sus hombres, los levitas, todos salieron a buscar el arca. Había que traer el arca a Jerusalén. Era poner primero a Dios, era establecer los principios del pueblo de Dios, ¿no? Estar unidos, poner a Dios primero. Ahora, yo creo que esto también nos lleva a nosotros preguntarnos, ¿qué lugar está ocupando Dios en nuestras vidas? Bien, hemos venido a la iglesia en esta tarde, pero en nuestra vida particular, en nuestra vida, ¿qué lugar está ocupando Dios? ¿Qué lugar ocupa el Señor en nuestras vidas? Así que vamos a ver un poco lo que sucede con el arca y la actitud de cada uno aquí en esta historia. Y vamos al versículo 3. El versículo 3 dice, colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab. ¿Dónde la colocaron? En un 0 kilómetro, en una carreta nueva, dice. Brillaba, 0 kilómetros estaba la carreta, ¿no? Y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Y ahí yo me imagino que iban de fiesta los judíos, ¿no? Iba el rey David, dice que iban todos los músicos alabando, cantando, era una fiesta
ese contingente. Iban hacia Jerusalén a llevar el arca de Dios y estaban felices. Pero ¿qué pasa? David toma una decisión equivocada al llevar el arca, porque la lleva de una forma equivocada, no de la forma establecida por Dios. ¿Por qué? Vamos a ir viendo. El arca dice que debía ser llevada a mano por los levitas. Dios había establecido que el arca tenía que ser llevada por los levitas. Por eso es que tenían esos anillos y esas barras, porque dice que cuando en el desierto ellos tenían que trasladar el arca, la tenían que llevar específicamente ellos y a mano. Y en uno de los escritos dice que el Señor les daba fuerza a los levitas para llevar el arca. No debe haber sido un elemento muy liviano. Era de oro, tenía las tablas. Las tablas me imagino que no deben haber sido de un elemento tan livianito. Eran 2 piedras, ¿no? Entonces, pero había que llevarla a mano. Ahora David, yo no sé si por la emoción que tenía, se olvidó de esto. Y dice que él la manda y dice, vamos a llevarla en un carro nuevo. Entonces la carga ahí y suceden cosas que lo tomaron medio como que lo dejaron a David ahí medio como, ¿qué pasó acá? Se salió todo de control, ¿qué fue lo que pasó? Ellos cambiaron los levitas por los bueyes. Ahora, ¿no te suena familiar esto? Porque dice que los filisteos, cuando devuelven el arca anteriormente, también eligen 2 bueyes y un carro. Y además hasta le mandan ofrenda a los israelitas para que les llegue el arca. Y dice que ellos soltaron los bueyes y fueron caminando ahí hasta la casa de Abinadab. Y ocurre que David decide llevar el arca a la manera de los filisteos. Él la lleva no a la manera de Dios, sino a la manera de los filisteos. Hoy en día podemos decir David la filisteó a la cosa, ¿no? David es como que tiró la gran filisteo. ¿Por qué no lo hizo a la forma de Dios? ¿Por qué no lo hizo según como está la palabra de Dios? Lo hizo de la misma manera que lo habían hecho sus enemigos y aquellos que representan al mundo y su sistema también, ¿no? Entonces, en nuestra vida debe regirse en nosotros como creyentes, nosotros que queremos hacer la voluntad de Dios, nosotros que queremos agradar a Dios, nuestra vida debe regirse según las normas de su palabra, según lo que dice la palabra de Dios, y no lo que nos obliga o nos muestra el sistema de este mundo de cómo comportarnos y cómo hacer. Entonces muchas veces nosotros decimos, bueno, pero si los demás lo hacen y les va bien también. Pero si ellos también actúan de esta manera, ¿por qué yo no? Porque Dios, para con cada uno de nosotros, tiene un plan y está aquí en su palabra. Por eso, en esta tarde nosotros tenemos que meditar y decir, ¿qué es lo que está guiando nuestras vidas? ¿Qué es lo que guía nuestras vidas? ¿Cuál es el GPS que tenemos nosotros para tomar el rumbo de nuestra vida de aquí hasta el final de nuestros días? Debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene que guiarnos, porque es la que nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, ¿saben qué? Podemos ver en el versículo 6, iba a decir que él lo quiere leer, pensando que estamos en el grupo de jóvenes, ¿no? Pero estamos un poco lejos, así que lo voy a leer yo. Versículo 6. Miren lo que sucede. Están concentrados en la historia. Iban todos contentos. David elige los bueyes y va todo bien. Pero de repente sucede algo extraño. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron. Los bueyes tropezaron. Los bueyes iban llevando el arca y no sé qué pasó. Se tropezaron, se trastabillaron. Pero es como que... Y corría el riesgo el arca. ¿Y qué sucede ahí? Saben que nosotros podemos tropezar como humanos, ¿no? En nuestra vida vamos a tropezar. Y quizás en algún momento hasta podemos caer porque somos humanos, ¿no? Nuestra realidad como familia, en nuestro trabajo,
en algún momento puede temblar, ¿sí? Puede temblar y quedamos ahí medio como trastabillando, pero la presencia del Señor es inconmovible. Nada puede mover a Dios, nada puede mover a nuestro Dios. Por eso cuando venimos aquí a la iglesia, nosotros tenemos que entender que estamos adorando, sirviendo y siguiendo a un Dios poderoso, que nada lo puede mover, que nada lo va a mover. Y Él es nuestro Dios, ¿no? Eso es lo que nos da seguridad. Podemos vivir momentos duros, difíciles, pero muchas veces nosotros, en esos momentos, actuamos de una manera incorrecta. Queremos resolverlos con nuestras propias fuerzas. Y David quiso llevar el arca no como Dios quería, sino que con sus fuerzas, a su manera, ¿no? Y muchas veces Dios nos está diciendo, bueno, pero estas cosas, estas situaciones que te están pasando o que me están pasando, son para que podamos depender más de Dios, son para que podamos conocerle más a Él. Y ahí es cuando nosotros quizás nos sentimos un poco fuertes y decimos, esto lo soluciono yo, a mi manera, como tiene que ser, ¿no? ¿Quién decía así, a mi manera? Muchas veces nosotros queremos resolver nuestras situaciones a nuestra manera y queremos sostenerlo todo. Y así, lamentablemente, vos venís acá a la iglesia y decís, hermano, ¿cómo andás? Y acá andamos, ¿viste? Ahí la venimos llevando, peleándola, ¿viste? Pero lo tenemos que pelear en la fuerza del Señor, no en nuestras fuerzas. Porque lamentablemente cuando nosotros queremos tomar parte y actuar en nuestras fuerzas, nos debilitamos. Y nos angustiamos. Y nos produce ansiedad. Y estamos nerviosos. Y esto nos termina produciendo problemas de salud y todo porque cargamos con situaciones que no tenemos que cargar. Que tenemos que dejarla al Señor. Tenemos que dejar que Él la resuelva como Él quiere que la resolvamos, no como nosotros queremos. Entonces, soltar el control y decir, Señor, todo es tuyo. Quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad, ¿no? Entonces, necesitamos hacerlo todo a la forma y a la manera de Dios. Lamentablemente, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y a nuestra fuerza, nos volvemos independientes de Dios. Nos volvemos independientes de Él y de su presencia. ¿Y saben qué? Si seguimos con esta historia, el versículo 6 dice, al llegar a la parcela de Nacor los bueyes tropezaron, pero Usa, ¿se acuerdan quién era Usa? Usa, que era el hijo de Abinadab, ¿no? Hoy estaba ahí al frente, hoy estaba como levita ahí, trabajando ahí para el rey David y llevando, estaba ahí con el arca, ¿no? Pero iba ahí al lado de los bueyes. Y dice que Usa, extendiendo la mano, sostuvo el arca de Dios. Puso la mano y sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Todo lo que era una fiesta, todo lo lindo que estaban viviendo, se apagó. Se vino todo abajo. ¿Por qué? Porque nadie podía tocar el arca. Los levitas no podían tocar el arca, por eso tenían que llevarla con los barrales eso. Pero ni ahí ni eso, estaban siendo llevadas por bueyes. Y en un momento dice que los bueyes tropezaron y el arca se estaba por caer. Y Usa extiende su mano y por tocar la presencia de Dios cae fulminado. Y esto es como que a David le genera como, ¿qué pasó acá? O sea, bueno, mire, todo lo que queríamos hacer con el arca, llevarla allá, ahora no la quiero más. Ahora no la quiero más porque este arca, miren lo que acaba de pasar. Entonces toma una decisión David y vamos a ver en el versículo 9, toma una decisión y dice, aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor. En signo de admiración, es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David,
ordenó que las trasladaran a la casa de Obed Edom, oriundo de Gat. Y acá viene lo mejor del mensaje. Miren, yo cuando estudiaba esto me deleitaba en este momento. Me deleitaba. Y cuánta enseñanza nos deja la palabra del Señor aquí. Obed Edom era un levita también. Pero dice que él estaba en su casa. ¿Por qué él no estaba ahí? Él estaba en su casa. Habrá sido un levita que ya no lo tenían en cuenta, un levita que estaba medio apagado, y él estaba ahí en su casa. Imagínate estar ahí en la piel de Obed Edom y su familia. Seguramente él estaba sentado ahí mirando tele, ¿viste? Y de repente le suena el timbre. ¿Quién es? Mira así la ventana y una tropa de gente ahí, soldados, músicos, todo, y ve el arca del Señor ahí. ¿Qué pasa acá, che? Abre la puerta y David le dice, che, te venimos a dejar el arca, nosotros nos vamos. Y le meten el arca dentro de su casa y dice, ¿cómo no? Sí, déjenla acá. No sé en qué parte de su casa la ha dejado, pero yo creo que la ha dejado en el lugar más importante de su casa. Él la deja ahí en su casa y toda la gente se vuelve. Y quedó el arca, él y su familia. Y cierran la puerta. Imagínate, tratá de visualizarte ese momento, ¿no? Lo importante que era el arca, la presencia del Señor, lo que simbolizaba la presencia del Señor, hoy estaba en casa de Obed Edom. Y Obed Edom era un levita. Y él sabía cómo tratar el arca del Señor. Él sabía qué hacer, cómo tratarla y cómo no. ¿Y saben qué? Dios dice su palabra que lo bendijo a él y toda su familia. Ahora, es interesante esto y tome nota con esto, mire. Cuando yo hablaba de que los filisteos tuvieron el arca anteriormente, la tuvieron 7 meses. Y dice que la devolvieron porque produjo estragos en medio de ellos. Luego el arca va a parar a la casa de Abinadab, un levita también, y este hombre la tuvo en su casa 20 años, al arca del pacto. ¿Y saben qué? La Biblia no dice nada, al menos yo no encontré, que haya pasado algo en la casa de Abinadab. No dice nada que haya pasado al respecto. Dice que él la tuvo nomás 20 años. Y si nosotros volvemos 20 años atrás después de este suceso, sus 3 hijos, Usa, el otro y el otro, Eleazar, ¿no? En ese momento habrán sido adolescentes o niños. Imagínate esto, Abinadab, junto con sus hijos, tenían el arca del pacto en su casa y yo creo que habían como naturalizado el arca en su casa. Era un mueble más, ¿no? Al principio capaz que le daban toda la atención, pero yo me imagino hoy a Abinadab y dice, che, tenemos que comprar un tele porque se viene el mundial, ¿eh? Y si al arca la mandamos para el lado del living, y dale, vamos. Y al tele lo ponemos acá en la cocina. Dale, compraron el tele. A los meses, che, si compramos un lindo juego de sillones, pero tenemos el arca. No, pero la tiramos para el lado del lavadero. Y compraron los sillones nuevos. Y estaban contentos, ¿no? Pero el arca iba pasando de un lado al otro. Hasta que creo que el arca ha quedado en un lugar olvidado en su casa. Y estoy seguro que sus hijos, Usa y sus demás hermanos, sabían que al arca no la podían tocar. Porque su papá seguramente le ha enseñado si era un levita. Y ellos sabían que al arca no la podían tocar, ¿no? Ahora, el arca ocupaba un espacio simplemente en su casa. Pero miren la diferencia con la casa de Obed Edom. Obed Edom la tuvo 3 meses nomás. 3 meses. Y cambió su vida para siempre. No solamente su vida, sino su familia, su casa, todos fueron bendecidos. Aún sus hermanos, que eran bastantes. Totalmente bendecidos. No la tuvieron 20 años, la tuvieron 3 meses nomás. El arca era la misma. La misión era la misma. Había que cuidarla nomás, había que tenerla ahí.
Pero mire la diferencia entre dos personas. Una, como Obed-Edom, bendecido, cambió su vida para siempre, y Abinadab siendo la misma persona, y sus hijos, ¿no? Ahora, ¿saben qué? Obed-Edom sabía cómo tratar el arca. Él sabe cómo cuidar la presencia del Señor. Él sabe el trato que la presencia de Dios tiene que tener en su vida y en su familia. Él la recibe en su hogar, la hospeda la presencia de Dios en su casa y algo comienza a suceder en él y en su hogar. La bendición de Dios empieza a fluir. Y cuando la bendición de Dios empieza a fluir, no hay nada que la pare. De repente, algo empezó a cambiar en la casa. La esposa agarró y le dijo, bueno, Obed-Edom, hoy voy a cocinar unas milanesas a la pizza. Y Obed-Edom mirando, ¿qué pasó acá? ¿Viste? De repente terminan de comer y miran hacia la cocina, el hijo menor lavando los platos. ¡Chao! ¿Qué está pasando en esta casa? La actitud de todos empezó a cambiar. De repente se empezaron a servir unos a otros. Empezaron a tener un respeto, el respeto que Dios merecía. Empezaron a buscar a Dios, a darle el primer lugar en su hogar y en sus vidas. Y ¿saben una cosa? La presencia de Dios vino un día a nuestro hogar. Vino un día a tu corazón y a mi corazón. ¿Cuál es el lugar que nosotros le estamos dando a la presencia de Dios? Sin duda que nosotros sabemos el trato que la presencia de Dios tiene que tener, el cuidado que tiene que tener en nuestras vidas. ¿Cuáles son las actitudes que nosotros estamos teniendo a diario? Y no me estoy refiriendo aquí dentro de la iglesia, sino a diario, en el diario vivir, las actitudes que tenemos si están reflejando realmente que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Porque si no, simplemente vamos a hacer un Abinadab que lo tenía como un accesorio a Dios en su casa. Dios tiene que ocupar el lugar, el primer lugar en nuestra vida. El primer lugar Él se merece en nuestros corazones, ¿no? Algo comienza a pasar en Él y en su hogar. Los que viven en su casa empiezan a tener contacto con Dios y comienza a haber un cambio en las personas, en su familia, en su esposa, en sus hijos, en los hermanos, en todos. Empieza la cosecha, todo lo que tenían empezó a multiplicarse y a crecer y a avanzar y su vida empezó a prosperar de una manera tremenda porque la presencia de Dios estaba en su casa. Y el versículo 12 dice esto: en cuanto le contaron al rey David, el rey David ya estaba allá en Jerusalén, ¿no? Que por causa del arca del Señor había bendecido la vida de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía, después vamos a seguir leyendo, pero esta noticia que había pasado en la casa de Obed-Edom, y ojo que no había redes sociales, no es que lo vieron ahí en Instagram, ¿viste? Sacándose selfie o mostrando, ahora voy a hacer un vivo, estamos acá como familia, orando, cantando, viendo la bendición de Dios. No. Dice, no sé cómo, David, esta noticia llega al palacio donde estaba David. Mirá que la presencia de Dios está bendiciendo la vida de Obed-Edom. Y yo creo que esto resolvió algo también en David. Porque sin duda David recordaba lo que había pasado y se habrá como puesto a pensar día y noche, roto la cabeza a decir, ¿cómo voy a hacer para traer el arca? Tengo que traerla, pero mirá lo que sucedió. Y esto llevó a investigar un poco, a ver qué dicen los escritos de esto, en qué fallé, qué pasó. Y permítanme decirles esto también. Obed-Edom sabía quién era Dios. Sin dudas él sabía cuando llegó el arca que esta arca había hecho estrago en los filisteos, que esta arca había hecho estrago en personas que un día quisieron abrirla y ver lo que tenía dentro y murieron un montón. Sabía lo que habían metido en su hogar, pero él sabía cuál tenía que ser el trato con Dios. Se hizo notorio lo que empezó a suceder en su vida y en su familia. Esta noticia corrió tan rápido que hasta el mismo David, donde él estaba, se enteró de lo que estaba sucediendo allí. Y saben una cosa, hermanos, en nosotros se tiene que hacer notorio la vida de Cristo. Cristo ha venido a nuestras vidas
Y un cambio tiene que haber en nosotros. Un cambio en nuestra manera de hablar, un cambio en nuestra manera de actuar, un cambio en el trato con los demás, un cambio respecto a la devoción con el Señor, un cambio no solamente para los de afuera, sino para los de adentro de nuestra casa. Se tiene que ver y palpar la presencia de Dios en nuestras vidas. Se tiene que ver, se tiene que hacer notorio. ¿Y saben qué? Cuando se hace notorio lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que Dios hace en tu casa, lo que Dios hace en tu familia, ¿saben qué? La ciudad empieza a escuchar lo que está sucediendo en vos. Y los demás empiezan a decir, yo quiero tener lo que vos tenés. Yo quiero tener lo que vos tenés. Quizás en un momento me burlé, dije que vos sos medio raro, que esto, que el otro, pero las personas van a empezar a anhelar lo que vos y yo tenemos, que es la misma presencia del Señor en nosotros, la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Un día Dios, y quizás puede ser esta noche, está golpeando la puerta de tu casa y te dice, yo quiero entrar, como un día le golpearon la casa a Obed-Edom. Y Obed-Edom dijo, ¿cómo no? Abrió la puerta y hospedó a Dios en su casa. Y quizás en esta noche, o quizás vos que estás viendo esta transmisión después de varias semanas de hoy, ¿no? Hoy Dios está golpeando la puerta de tu corazón y está queriendo entrar a tu vida, está queriendo entrar a tu vida. Y te aseguro que si le abrís la puerta de tu corazón, salvación va a venir a tu vida, vida eterna va a venir a tu vida. Vas a pasar de la burla a una honra. Vas a pasar de muerte a vida, porque Cristo hace todo nuevo en nosotros. Eso lo produce el Señor. Por eso hoy es día para tomar la actitud que tomó Obed-Edom de decir, yo lo quiero, yo sé cómo es esto. Yo sé cómo es esto. Y quizás vos de repente estás dando tus primeros pasos en el Señor. Es decir, bueno, más o menos no entiendo cómo tratar la presencia de Dios, pero deja que otros quizás puedan guiarte y decir, mirá, orá en tu casa. Agarrá la Biblia, lee, aunque no entiendas, o preguntame, o deja que otros puedan también bendecir tu vida y enseñarte. ¿Sabes qué? Cuando lo que pasa en él hospedó a Dios a diferencia de un toque pasajero. Obed-Edom dice que él hospedó a Dios. Y él prefirió que la presencia de Dios venga a su hogar antes de un pequeño toque de Dios. Y muchas veces uno dice, quiero ir a la iglesia a ver si me oran, ¿viste? Si me imponen las manos y ahí salgo. Pero es totalmente diferente a que yo le dé el lugar que Dios merece en mi vida. A que yo hospede a Dios en mi corazón, a que yo busque día a día del Señor. ¿Y saben qué? Él invitó al Señor y le dijo, no te vayas de mi vida. Y cada uno de nosotros que estamos aquí, que le hemos permitido al Señor, hoy podemos decir, en mi casa vive, en mi caso, ¿no? Vive Lucho, Yaque, Maxi, Génesis y Dios. Dios tiene que ser lo primero en nosotros. ¿Dónde está Dios en nuestro hogar? Pensá en tu familia. ¿Será que lo tenemos en cuenta a Dios? ¿Será que Dios es el primero al cual le consultamos las cosas cuando suceden? Cuando nos sucede de cosas inesperadas. ¿Será que le consultamos a Dios, que acudimos a Él o es un accesorio más simplemente? El arca era la misma para ambos, la misión era la misma, ¿no? Pero cada uno de los dos, Obed-Edom y Abinadab, tomaron una decisión diferente, ¿no? Ahora, ¿saben qué? Hay un peligro que todos podemos caer en esta trampa de la familiaridad, de familiarizar las cosas. Y cuando uno habla de familiaridad, habla de un acostumbramiento a algo, acostumbrarte a algo. Como decir, al punto de que ya no percibís lo que es importante. ¿Le ha pasado alguna vez? Como que vos decís, yo estoy familiarizado, esto ya sé cómo es, lo hago como un hábito y nada sorprende. Quizás en nuestra vida espiritual
nosotros nos hemos como familiarizado con las cosas. Y de repente, bueno, hoy podemos decir, los hijos de Abinadab todos los días veían el mueble, 20 años, estaban familiarizados con el arca. La familiarización con el pecado, ellos se habían acostumbrado a una vida de pecado y parece que todo estaba bien. De repente, bueno, toca el arca, total, para ellos era algo normal. Todo lo que sucede, todo lo que hago está bien. Quizás otros me dicen que eso lo tengo que cambiar, que eso no está bien, pero para mí está bien. Entonces estamos como familiarizados con las cosas, como acostumbrados, y todo se hace común, que no percibimos todo se hace tan común que no percibimos cuando somos bendecidos, por ejemplo. Entonces vos decís, bueno, pensamos que los que nos rodean es porque tienen que estar. Bueno, pensamos que tener un auto es porque laburé, ¿no? Me esforcé y lo tengo. Y bueno, de repente tengo este trabajo y ya lo vemos como algo cotidiano, ya nada nos sorprende. Las personas que nos rodean, la provisión diaria, la iglesia que tenemos, ya todo es normal y es natural. Estamos como acostumbrados ya. Y hasta como asqueados de todo. Ya no hay nada nuevo. Al comienzo de nuestras vidas cristianas, y dígame si no ha pasado, cada canción que cantábamos aquí en la iglesia, cada palabra que era predicada aquí en esta iglesia, cada reunión, cada manifestación que Dios hacía, nos hacía vibrar. Y dígame si no es así, vos decís, ¡chao, acá está Dios! ¡Chao, no, esto es tremendo! Mirá, vos no sabés lo que pasó hoy en la reunión y volvíamos y sucedían cosas tremendas, pero hoy no las vemos. Y no es que Dios ha dejado de hacer cosas, no es que Dios ha cambiado, es porque nuestra forma de percibirlas ha cambiado. Quizás nos hemos acostumbrado a vivir una vida cristiana natural, sin esperar algo grande de Dios, sin esperar algo que Dios haga, ¿no? Entonces, donde hay familiaridad, donde hay acostumbramiento, no hay reverencia y no hay respeto. Y eso es lo que sucedió con Usa. Ya perdieron la reverencia que Dios merecía, el respeto, la honra que Dios merecía. Entonces esto a nosotros nos tiene que sacudir un poco, decir, ¿cómo estoy viviendo yo mi vida cristiana? ¿Cómo la estoy viviendo? La estoy viviendo decir, Señor, gracias por la familia que tengo. Gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por mi cónyuge. Te levantás a la mañana y decís, Señor, gracias porque puedo ir a mi trabajo. Señor, te doy gracias porque esto es provisión tuya. Cada paso que das y cada cosa que ves, te das cuenta que es Dios el que está obrando. Si no te das cuenta que es Dios es porque estás acostumbrado a vivir tu vida cristiana. Y no hay nada nuevo. ¿Y saben una cosa? La familiaridad, yo la anoté por aquí, vamos a ir a pasar rápido. La familiaridad produce perder la noción del valor, produce incredulidad. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a un lugar y no pudo hacer un milagro? Pero sí era Jesús. Venía haciendo milagros, pero incontables. Pero llegó a un lugar donde Jesús no pudo hacer el milagro. Porque, ¿qué pasaba? Había incredulidad. Estaban familiarizados con Jesús esas personas. Ellos decían, no, si yo lo conozco de cuando era chico, el hijo del carpintero, ¿te acordás? Lo veían como alguien natural. Lo conocían, estaban acostumbrados a Jesús. La familiaridad, el acostumbramiento produce incredulidad. No creemos en lo sobrenatural, no creemos que Dios puede hacer la obra, no le creemos. Y saben que la familiaridad produce pérdida de alegría. Pregúntate, ¿cómo venís a cada reunión? ¿Cómo vivís el día a día? ¿Te levantás con expectativas o de repente te das cuenta que la alegría ya no existe? Ya no está en nuestras vidas. Es todo tan común que no hay satisfacción, no hay asombro. Entonces pasamos al merecimiento, como decir, esto lo tengo porque me lo merezco, porque yo hice el esfuerzo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado y estar alertas a estas cosas. ¿Sí? Señor,
es tu presencia. Es tu presencia en mi vida. No soy yo. Y Señor, transformá mi vida y cambiame de tal manera que no viva mi vida cristiana acostumbrado, que desde que arranqué hasta el último día de mi vida, viva sorprendiéndome de tu presencia y de lo que haces en mi vida y a través de mí. Pidámosle esto al Espíritu Santo. Y nos vamos con el último punto a modo de, porque ya se ha ido la hora, a modo de conclusión. No lo busque, pero Primera de Crónicas dice, esta historia nos tiene que llevar al libro de Crónicas que explica muy bien un poco lo que fue sucediendo, pero Primera de Crónicas 16:38 dice, como porteros nombró a Obed-edom y a sus 78 hermanos, junto con Obed-edom, hijo de Jedutún y Josá. 68 hermanos tenía Obed-edom, ¿no? ¿Saben qué? Cuando David se entera sobre la bendición que había recibido Obed-edom, él y su familia, por tener el arca del Señor, él consulta la palabra de Dios y ve que al arca había que traer la mano. Y yo creo que ahí David, que era una persona temerosa del Señor, que era una persona que amaba a Dios, con un corazón arrepentido le habrá dicho, Señor, perdóname por esto que hice, pero ahora ya sé cómo hacerlo. Esto es así y lo quiero hacer a tu manera. Y saben que David salió corriendo, se los llevó a todos a la casa de Obed-edom. Y Obed-edom siente el timbre y ya lo ve venir, que en algún momento esta arca se le iban a llevar, ¿no? Pero yo me imagino esa situación cuando vienen a buscar el arca y abre la puerta y estaba David, estaban los levitas, estaban los músicos. Y dicen, venimos a buscarnos el arca, la venimos a llevar. Yo me imagino a Obed-edom, y usted imagíneselo en ese momento, como decir, se va el arca. Y bueno, pero ¿saben que eso no pasó? Porque dice que cuando se llevan el arca, Obed-edom y todos sus hermanos salieron tras el arca corriendo. Salieron tras el arca. Prefirieron no quedarse con lo que ellos tenían, con su casa, con toda la prosperidad que habían tenido, con todo lo que Dios había. Ellos querían ir tras la presencia del Señor, porque ahí estaba la esencia de sus vidas. Porque ellos se habían dado cuenta que sin la presencia del Señor no iban a ir a ningún lado. Porque con el Señor lo tenían todo. Y esta tiene que ser nuestra actitud. La actitud que tomó Obed-edom, que cuando vinieron a buscar el arca, él y su familia y todos sus hermanos fueron tras el arca a servir al Señor. Y dice que el Señor los levantó y ahora era un levita que servía ahí en el palacio como portero. Estaba ahí justo en una puerta principal que daba al palacio sirviendo en la presencia del Señor. El Señor tiene que encontrarnos de esta manera. No importa la edad que tengas, no importa que seas mayor, no importa que seas un adolescente, no importa que seas un niño, Dios es real, su presencia es real. Y hoy Jesús, que vino a cubrir todo y que vino a pagar el precio, en su momento era la presencia del Señor donde tenían que sacrificar y todo. Hoy Jesús dio su vida por cada uno de nosotros y nos invita a que le sigamos. Nos invita a que le sigamos a Él. Y saber que cuando nosotros tomamos esa decisión de que su presencia, de que Él es lo más importante de nuestras vidas, las cosas suceden solas y vienen solas. La bendición nos persigue, pero no es que nuestra vida nuestros ojos están puestos en la bendición, sino en el Dios de la bendición. En Él tienen que estar puestos nuestros ojos, ¿no? No le importó la cosecha, no le importó su tiempo, no le importó nada, sino que Él salió corriendo y le siguió y le sirvió al Señor. ¿Saben que si quieren podemos poner, Caro? Necesitamos a Dios en nuestras vidas. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y meditamos un poco en esta historia? Yo te invito a que vos puedas cerrar tus ojos ahí donde estás.
sabiendo que no viniste a buscar nada de un hombre ni de nadie, sino que hemos venido a este lugar por Dios, por el Señor. Por eso te invito a que no salgas a tu casa, sino que esperes y tengamos reverencia de que Él está en este lugar, de que Él está aquí, su presencia está aquí. Y cuando Dios se hace presente, lo único que nos queda hacer es rendirnos y adorarle, porque Él es el dueño de todo. Levanta tus manos allí donde estás. Levanta tus manos y decirle, Señor, ¿cómo no te voy a seguir? ¿Cómo no te voy a seguir? ¿Cómo no te voy a servir, Señor? Si cuando viniste a mi vida todo cambió, todo se transformó. Señor, ayúdame a ver cómo tratar tu presencia, Dios. A ver cómo tratar tu presencia, cómo hacerte bien, cómo agradarte en mi vida, en mi diario caminar, Señor. Que puedas encontrar un corazón que te agrade, que te busca de todo corazón. Oh, Señor, vení una vez a mi vida, una vez más. Necesito tu presencia. Necesito tu presencia en mi vida. Ven y cambia mi corazón, Señor. Ven y transforma mi corazón en esta tarde. Oh, Señor. Adorale, adorale, adorale. Él está aquí, Él está aquí. Oh, sí, Señor. Tú le has dado verdadero sentido a mi vida. Si hoy yo soy lo que soy, gracias a ti, oh Rey. Gracias a ti, Señor. Estaba perdido, estaba perdida. Pero un día viniste a mi vida. Me escogiste, me abrazaste. Me salvaste, me diste vida. Oh, Señor, te pedimos perdón en esta tarde. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos tenido un corazón para ti. Si hemos perdido, Señor, la noción de que vos estabas. Perdónanos, Señor, si vemos cada circunstancia como algo natural y normal. Que podamos ver que vos en cada momento te revelás a nuestra vida, Rey. Oh, sí, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Nadie como tú, Señor. Nada como tu presencia. Nada como tu presencia en nuestras vidas. Ministra, ministra nuestro corazón, Espíritu de Dios. Ministra nuestro corazón, Espíritu Santo. En tu presencia hallamos libertad, en tu presencia hallamos paz, en tu presencia hallamos salud, perdón, bendición. En tu presencia está todo, Dios. Lo tenemos todo contigo, Rey. En presencia. Decile conmigo, de Jehová, poderoso Dios, príncipe de paz, príncipe de paz, aleluya, y la aflicción se va. Nuestros corazones son sanados. Oh, sí, Señor. En tu presencia y en presencia. No te canses de adorarle, no te canses de bendecirle. El Rey. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Jehová. Poder. Hermoso
momento que podemos disfrutar contigo. Hermoso momento, único, sublime, Señor, sublime. Aleluya. Y la aflicción se va, corazones son sanados en presencia de mi Rey. Presencia del Rey, en presencia del Rey. Decirle, te amo, Señor, te amo, Señor. Te amo, mi Rey. Te amo, Señor. El Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dale un aplauso fuerte. Dale un aplauso fuerte a aquel que ha cautivado, a aquel que ha transformado nuestra vida, a aquel que le ha dado un sentido verdadero a nuestras vidas, a nuestra familia. Aleluya, aleluya, te bendecimos, Señor. Nadie como tú, Señor. Precioso Dios, precioso Señor. Te damos gloria, te damos honra. En el nombre de Jesús hemos sido bendecidos por su presencia. Amén. Compartí esa bendición que el Señor te ha dado con el hermano que tenés a tu lado o el que tenés por ahí cerca. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima reunión.